Catequesis de San Juan Pablo II sobre la resurrección de Cristo. Instauración del reino de Dios por Jesucristo. Su Santidad Juan Pablo II, 4 de noviembre de 1987. 1. Estamos recorriendo los temas de las catequesis sobre Jesús, Hijo del Hombre, que al mismo tiempo hace que lo conozcamos como verdadero Hijo de Dios. Yo y el Padre somos una sola cosa. Juan 10:30. Hemos visto que él refería a sí mismo el nombre y los atributos divinos, hablaba de su divina preexistencia, existencia, en la unidad con el Padre y con el Espíritu Santo, como explicaremos en un posterior ciclo de catequesis. Se atribuía el poder sobre la ley que Israel había recibido de Dios por medio de Moisés en la antigua alianza, especialmente en el Sermón de la Montaña, Mateo 5, y junto a ese poder se atribuía también el de perdonar los pecados. Confer Marcos 2, 1 al 12. Y paral. Lucas 7, 48. Juan 8, 11. Y de juzgar al final de las conciencias y las obras de todos los hombres. Confer, por ejemplo, Mateo 25, 31 al 46, Juan 5, 27 al 29. Finalmente, enseñaba como uno que tiene autoridad y pedía creer en su palabra. Invitaba a seguirlo hasta la muerte y prometía como recompensa la vida eterna. Al llegar a este punto, tenemos a nuestra disposición todos los elementos y todas las razones para afirmar que Jesucristo se ha revelado a sí mismo como aquel que instaura el reino de Dios en la historia de la humanidad. 2. El terreno de la revelación del reino de Dios había sido preparado ya en el Antiguo Testamento, especialmente en la segunda fase de la historia de Israel, narrada en los textos de los profetas y de los salmos, que siguen al exilio y las otras experiencias dolorosas del pueblo elegido. Recordemos especialmente los cantos de los salmistas a Dios, que es Rey de toda la tierra, que reina sobre las gentes. Salmo 46-47, 8-9. Y el reconocimiento exultante: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío de generación en generación. Salmo 144-145, 13. El profeta Daniel, a su vez, habla del reino de Dios que no será destruido jamás. Destruirá y desmenuzará a todos esos reinos, mas él permanecerá por siempre. Este reino que se hará surgir del Dios de los cielos, el reino de los cielos, quedará bajo el dominio del mismo Dios y no pasará a poder de otro pueblo. Confer, Daniel 2:44. 3. Insertándose en esta tradición y compartiendo esta concepción de la antigua alianza, Jesús de Nazaret proclama desde el comienzo de su misión mesiánica precisamente este reino. Cumplido es el tiempo y el reino de Dios está cercano. Marcos 1:15. De este modo, recoge uno de los motivos constantes de la espera de Israel, pero de una nueva dirección a la esperanza escatológica que se había dibujado en la última fase del Antiguo Testamento, al proclamar que ésta tiene su cumplimiento inicial y aquí en la tierra, porque Dios es el Señor de la historia. Ciertamente, su reino se proyecta hacia un cumplimiento final más allá del tiempo, pero comienza a realizarse ya aquí en la tierra y se desarrolla en cierto sentido dentro de la historia. En esta perspectiva, Jesús anuncia y revela que el tiempo de las antiguas promesas, esperas y esperanzas se ha cumplido y que el reino de Dios está cercano, más aún está ya presente en su misma persona. 4. En efecto, Jesucristo no solo adoctrina sobre el reino de Dios, haciendo de él la verdad central de su enseñanza, sino que instaura este reino en la historia de Israel y de toda la humanidad, y en esto se revela su poder divino, su soberanía respecto a todo, que en el tiempo y en el espacio lleva en sí los signos de la creación antigua y de la llamada a ser criaturas nuevas. Confer 2 de Corintios 5, 17, Gálatas 6, 15. En las que ha vencido en Cristo y por medio de Cristo todo lo caduco y lo efímero, y ha establecido para siempre el verdadero valor del hombre y de todo lo creado. Es un poder único y eterno que Jesucristo, crucificado y resucitado, se atribuye al final de su misión terrena, cuando declara a los apóstoles: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra.
y en virtud de este poder suyo les manda: Id pues, enseñar a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. Mateo 28, 18 al 20. 5. Antes de llegar a este acto definitivo de la proclamación y revelación de la soberanía divina del Hijo del Hombre, Jesús anuncia muchas veces que el reino de Dios ha venido al mundo. Más aún, en el conflicto con los adversarios que no dudan en atribuir un poder demoníaco a las obras de Jesús, Él los confunde con una argumentación que concluye afirmando lo siguiente: pero si expulso a los demonios por el dedo de Dios, sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 11, 20. En Él y por Él, pues, el espacio espiritual del dominio divino toma su consistencia. El reino de Dios entra en la historia de Israel y de toda la humanidad, y Él es capaz de revelarlo y demostrar que tiene el poder de decidir sobre sus actos. Lo muestra liberando de los demonios. Todo el espacio psicológico y espiritual queda así reconquistado para Dios. 6. También el mandato definitivo que Cristo crucificado y resucitado da a los apóstoles, Mateo 28, 18 al 20, fue preparado por Él bajo todos los aspectos. Momento clave de la preparación fue la vocación de los apóstoles. Designó a 12 para que le acompañaran y para enviarlos a predicar, con poder de expulsar demonios. Marcos 3, 14, 15. En medio de los 12, Simón Pedro se convierte en destinatario de un poder especial en orden al reino. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra quedará atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 18, 19. Quien habla de este modo está convencido de poseer el reino, de tener su soberanía total y de poder confiar sus llaves a un representante y vicario suyo, más aún de lo que haría un rey de la tierra con su lugarteniente o primer ministro. 7. Esta convicción evidente de Jesús explica por qué Él, durante su ministerio, habla de su obra presente y futura como de un nuevo reino introducido en la historia humana, no solo como verdad anunciada, sino como realidad viva que se desarrolla, crece y fermenta toda la masa humana, como leemos en la parábola de la levadura. Confer Mateo 13:33, Lucas 13:21. Esta y las demás parábolas del reino, Confer especialmente Mateo 13, dan testimonio de que esta ha sido la idea central de Jesús, pero también la sustancia de su obra mesiánica, que Él quiere que se prolongue en la historia incluso después de su vuelta al Padre, mediante una estructura visible cuya cabeza es Pedro. Confer Mateo 16, 18, 19. 8. La instauración de esa estructura del reino de Dios coincide con la transmisión que Cristo hace de la misma a los apóstoles escogidos por Él. Yo dispongo, latín, dispongo, algunos traducen transmito, del reino en favor vuestro, como mi Padre ha dispuesto de él en favor mío. Lucas 22, 29. Y la transmisión del reino es al mismo tiempo una misión. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío a ellos al mundo. Juan 17, 18. Después de la resurrección, al aparecerse Jesús a los apóstoles, les repetirá: como me envió mi Padre, así os envío yo. Recibid el Espíritu Santo. A quien perdonaréis los pecados les serán perdonados, a quienes se los retuvierais les serán retenidos. Juan 20, 21 al 23. Prestemos atención. En el pensamiento de Jesús, en su obra mesiánica, en su mandato a los apóstoles, la inauguración del reino en este mundo está estrechamente unida a su poder de vencer el pecado, de anular el poder de Satanás en el mundo y en cada hombre. Así pues, está ligado al misterio pascual, a la cruz y resurrección de Cristo. Agnus Dei qui tollit peccata mundi, y como tal se estructura en la misión histórica de los apóstoles y de sus sucesores. La instauración del reino de Dios
tiene su fundamento en la reconciliación del hombre con Dios, llevada a cabo en Cristo y por Cristo en el misterio pascual. Confer 2 Corintios 5, 19, Efesios 13, 18, Colosenses 1, 15, 2. 9. La instauración del reino de Dios en la historia de la humanidad es la finalidad de la vocación y de la misión de los apóstoles, y por lo tanto de la Iglesia, en todo el mundo. Confer, Marcos 16, 15, Mateo 28, 19, 20. Jesús sabía que esta misión, a la vez que su misión mesiánica, habría encontrado y suscitado fuertes oposiciones. Desde los primeros días en que envió a los apóstoles a las primeras experiencias de colaboración con él, les advertía: os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. En el texto de Mateo se condensa también lo que Jesús habría dicho a continuación respecto a la suerte de sus misioneros. Confer, Mateo 10, 17 al 25. Tema sobre el que vuelve en uno de los últimos discursos polémicos con los escribas y fariseos, afirmando: por esto os envío yo profetas, sabios y escribas, y a unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Mateo 23, 34. Suerte que, por lo demás, ya les había tocado a los profetas y a otros personajes de la antigua alianza, a que se refiere el texto. Confer, Mateo 23, 35. Pero Jesús daba a sus seguidores la seguridad de la duración de su obra y de ellos mismos. Et porta inferi non praevalebunt. A pesar de las oposiciones y contradicciones que habría de conocer en su devenir histórico, el reino de Dios, instaurado una vez para siempre en el mundo, con el poder de Dios mismo mediante el Evangelio y el misterio pascual del Hijo, traería siempre no solo los signos de su pasión y muerte, sino también el sello de su poder divino que deslumbró en la resurrección. Lo demostraría la historia, pero la certeza de los apóstoles y de todos los creyentes está fundada en la revelación del poder divino de Cristo, histórico, escatológico y eterno, del que enseña el Concilio Vaticano II. Cristo, haciéndose obediente hasta la muerte y habiendo sido por ello exaltado por el Padre. Confer, Filipenses 2, 8 al 9. Entró en la gloria de su reino. A Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y todo lo creado al Padre, a fin de que Dios sea todo en todas las cosas. Confer, 1 Corintios 15, 27 al 28. Lumen Gentium 39.